Ok, buenas noches, muchos saludos a los que van a participar con nosotros en este estudio esta noche. Estamos apenas de estudiar Génesis capítulo 6. Estaremos encontrando Noé preparando su arca y ciertas cosas que sucedieron antes del diluvio. Entonces, bienvenidos y ojalá que esta grabación sería una bendición para cada persona participando por las redes sociales. Ok, entonces, estamos en capítulo 6 de Génesis. Es un capítulo muy importante y el título es La maldad de los hombres. Y verso 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, y estamos cumpliendo más o menos 2000 años de seres humanos en ese mundo, en ese capítulo. Entonces, han tenido bastante tiempo para tener hijos y nietos y bisnietos, y la población en el mundo está creciendo. No estamos en la época de Adán y Eva con 2 o 3 o 5 o 6 personas. Imagino que había algunos millones en ese tiempo. Y Dios dice que viendo los hijos de Dios, ok, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y cuando observamos, y si no estudiamos ese verso en una manera profundamente, no, Génesis capítulo 6. Y con ese verso encontramos los hijos de Dios están viendo las hijas de los hombres, eran hermosas y la tomaron para sí mujeres. Y para nosotros pensamos que eso es normal, eso es normal. Todo el mundo en su juventud está buscando su pareja. ¿Cuál es el problema? Pero hay un problema, porque anota, los hijos de Dios estaban tomando hijas de los hombres. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? En la Biblia, los hijos de Dios. Adán y... Bueno, no significa que siempre el Señor tenía un pueblo, tenía su familia. Entonces, los hijos de Dios, usamos el mismo título y nosotros somos los hijos de Dios. Entonces, ellos tomaban mujeres entre las hijas de los hombres. ¿Quiénes son las hijas de los hombres? ¿Qué significa eso? O sea, que no era como de su pueblo. Well, significa que mujeres que no estuvieran parte de la familia de Dios, hoy decimos inconversos o mundanas, lo que sea. Entonces, había teniendo relaciones al pueblo de Dios con personas que no eran creyentes, que eran practicantes de la idolatría. Y ese es un concepto prohibido en la Biblia hasta hoy día, que los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que tener relaciones y matrimonios con el pueblo de Dios, porque si no, siempre causa problemas. Entonces, por esa razón tenemos ese énfasis con ese verso, verso 2. Y verso 3 dice, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Y podemos observar en verso 3 que el Señor se enojó. Él no le gustaba lo que estaba pasando con
gente de Dios casándose con personas que no eran parte de la familia de Dios. Por esa razón le dijo, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. Está limitando los días del hombre en ese mundo hasta 120 años. Y no sé si ustedes saben, pero cada vez en cuando se muere una persona muy avanzada en edad y a veces tocan 117, 118, hasta 120, pero casi no hay nadie que vive más allá, porque los días de nosotros son limitados. Y si ustedes le interesan, se puede orar, Señor, ese me interesa, yo quiero vivir pues de 120 años, pero con mis ojos funcionando, con mis oídos, con mi fuerza. Entonces, yo me gusta orar como sí, a mí me interesa. Yo quiero servir, Señor, yo no tengo miedo a subirme, pero sobre todo es un privilegio para nosotros servirle al Señor en ese mundo, pueblo de Dios, en todas las partes somos buena gente, entonces hay ningún sufrir a servirle al Señor en ese mundo. Entonces estoy pidiendo, sí, Señor, yo quiero participar en todo lo que usted está haciendo en mi generación, 120 años. Y Angela, ¿qué dice verso 4? Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ok. Como estoy diciendo, si leemos la Biblia sin pensando, examinando o probándolo un poquito más profundo, había gigantes. Ok, yo sé que son gigantes. Y más adelante en la Biblia vamos a encontrar el gigante Goliat. Había gigantes, pero no, gente un poquito más alta que yo, pero no monstruos, pero eran gigantes. Pero lo que pasa es, en Génesis capítulo 6, estamos leyendo la explicación por qué vino el diluvio, por qué el Señor tenía que destruir casi toda la humanidad. Y el diluvio no vino porque había gigantes de estatura. Y mayormente los doctores de la Biblia piensan que está hablando de gigantes en pecado, porque estamos leyendo de alianzas entre hijos de Dios con personas que no eran parte de la familia de Dios. Y significa que ellos por fin eran gigantes en pecado, en mala gente, porque el Señor no destruyó la raza de seres humanos con el diluvio porque eran gigantes de estatura, eran gigantes en maldad. Entonces, dice que, porque nota, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, después, ellos engendraron hijos. Estos fueron los valientes, pero valientes en pecado, gente malo. Que desde la antigüedad fueron varones de renombre, pero no buen. Nosotros decimos, esa persona tiene la mala fama. Ese es el concepto que renombre, pero no en una manera positiva, porque estamos leyendo hijos producto de relaciones que eran prohibidos. Y Dios, en donde verso 3, estaba enojado. Entonces, estamos leyendo más que resulta de esa alianza con esas personas, con esas relaciones prohibidas, vino mala gente de renombre, pero de la mala fama, no la renombre de buena fama, era mala gente. Dios no destruyó el mundo porque había buena gente,
se destruyó con el diluvio la raza de seres humanos porque eran mala gente. Ok. Y hermano Inocencio, ¿qué dice 5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Entonces tenemos que observar que hay una progresión. Estamos leyendo una historia. Primeramente, había hombres casando con mujeres del mundo, y por fin ellos tenían hijos. Los hijos eran mala gente con mala fama, y por fin tenemos Jehová observando lo que está pasando. Y su opinión, observando todo, era que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, no poco, mucha. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Porque no te estamos entendiendo, ya entiendo más, porque él le envió el diluvio. Tenía sus razones. Pero mi pregunta es, desde Génesis capítulo 6, verso 5, ya ha pasado como 4,000 años. Y seres humanos hoy día, nosotros somos mejores personas o una mejor raza que esa gente. ¿Se ha mejorado la raza de seres humanos? No, Nosotros somos lo mismo, Somos lo mismo. o mejor. No, yo creo que ¿Cómo? hemos Sí, hemos mejorado. no. Inocencia no es de acuerdo contigo. No, lo que pasa, hay ninguna evidencia que hemos mejorado. Todavía el mundo es lleno con asesinos y guerras y robo y violación, y tenemos que entender que el punto de vista de la Biblia, hablando de lo como yo estaba hablando la semana pasada, que son dos razas entre los seres humanos, los que son descendientes del primer Adán y los que son de Cristo. Hablando de hombre, la Biblia usa la frase el hombre natural. Ok, entonces el hombre natural que no conoce al Señor, no es nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo, son descendientes de Adán y Eva, como esa mala gente en ese capítulo. Son la misma sangre, lo mismo espíritu, lo mismo. Entonces, el punto de vista de la Biblia de un ser humano por naturaleza es malo, no es bueno, porque ninguna cosa ha cambiado hablando de seres humanos que no tienen relación con el Señor. Entonces, hasta hoy día, es la opinión del Señor que el hombre natural, que no es nacido de nuevo, que todo designio de los pensamientos de su corazón son de continuo solamente el mal. Y nosotros aquí tenemos que cerrar la puerta con la llave como 3 veces, si no, ellos van a entrar a la casa. Entonces, cosas no han cambiado, y el hombre, un ser humano por naturaleza, no es bueno, es malo, según la Biblia. Ese es el punto de vista que tenemos que tener. Y estoy de acuerdo con Inocencia, tiene razón. Seres humanos, si observamos cualquier sociedad en el mundo, seres humanos son perversos, malos, desde la cuna. Ok. Y hermana Janet, ¿qué dice verso 6?
¿O no tiene sus lentes? Ah, ok, bueno, no te preocupes. No son a venir muy mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ok, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Le dolió en su corazón. ¿Cómo entendemos esa palabra? Arrepintió. Yo no tengo ahí en Ah, ¿qué es la idea? Jehová arrepintió. Pues que después de que hizo hombre, no era lo que él esperaba. Well, sí. Ah, según el diccionario en español, son dos entendimientos, dos definiciones de la palabra arrepentimiento. Son dos maneras para entenderlo. Uno es cuando una persona dice que estoy arrepintiéndome, significa dolor de corazón. Es una manera de decir yo me siento mal. Otro sentido, arrepentimiento, estamos hablando de abandonar pecado para evitarlo, eliminarlo en la vida. Pero en ese sentido, el Señor está diciendo, yo me siento mal, porque esa gente, su comportamiento es horrible. Pero no, ese mal comportamiento de seres humanos, ¿había un sorpresa al Señor? ¿Cómo se no lo entendí? Con el mal comportamiento que estamos encontrando en ese capítulo, y el Señor se arrepintió. Sí. Y mi pregunta es, ¿el comportamiento de seres humanos se sorprendió? ¿Fue una sorpresa? Sí, claro, completamente. Sí. Se estaban Por lo que ya uno está tomando más conciencia que lo que era antes. Entonces, el Señor no tiene reconocimiento de eventos. Él no sabe lo que va a pasar con nosotros mañana. Sí, Sí, claro, sí. Él sabe todo. Sí, claro, él sabe lo que va a pasar. Es el único que sabe. Entonces, no, ese no fue una sorpresa. Él supo porque el mundo fue creado antes la raza de seres humanos, cuando no hubo mundo ni nada. El mundo fue creado con el propósito para permitir a Cristo venir a rescatar a nosotros. Ese plan fue desarrollado antes la rebelión de Adán y Eva. Entonces, ese no estaba una sorpresa, pero no obstante, en la Biblia muchas veces encontramos al Señor enojado, porque nosotros tenemos, éramos creados en la imagen de Dios y nosotros tenemos la habilidad de enojarnos y ser frustrados y arrepentirnos en esa manera también. Entonces, las emociones y sentidos que nosotros tenemos, el Señor tiene lo mismo. Nosotros somos su imagen. Ok, el verso 7 dice, y dijo Jehová, rayaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepintió de haberlos hecho. Entonces él fue enojado y decidió, yo me voy a destruir la humanidad. Y nosotros sabemos que próxima semana vamos a estudiar capítulo 7, el diluvio, y la destrucción y la eliminación de la raza. Y mi pregunta es, ¿cuántas veces en la Biblia
había ese tipo de destrucción. No, hay otro ejemplo en la Biblia, cuando el Señor destruyó un pueblo, Sodoma y Gomorra. Y también sabemos que en el futuro ese mundo va a terminar y Cristo va a regresar, como yo estaba hablando mañana. Entonces, podemos confiar en el futuro juicio del Señor sobre el pecador, porque lo ha hecho 2 veces antes. Entonces, entendemos que va a ser la tercera vez también. Ok, entonces, va a destruir la humanidad. Verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa que él halló gracia? ¿Qué era yo gracia? Well, anota, en ese verso es muy claro, porque cada verso estamos encontrando información, un informe. Entonces, Noé dice que hablando de toda la humanidad, con excepción de Noé, él era la excepción. Noé halló gracia. Ok. El resto del mundo. Sabió que él no Que él estaba hacía haciendo cosas como buenas. lo Voy a predicar sobre qué significa gracia, porque en su cultura la palabra existe, pero nadie sabe qué significa. No es una palabra que ustedes usan en Colombia, ni Venezuela, ni otros países que hablan español. Y gracia en la Biblia, ok, cada vez cuando encontramos una persona hallando gracia, creo que son 6 otras personas también, significa que van a vivir y no van a morir. Porque sabemos que Porque vive la gracia de Dios. sí, y la salvación hoy día es por la gracia del Señor. Significa los que han experimentado la gracia del Señor, no vamos a morir, vamos a vivir. Entonces, ese es un tema consistente en la Biblia. Cada vez cuando encontramos la palabra gracia, alguien va a vivir siempre, no va a morir. Decimos por la gracia del Señor, significa el Señor va a involucrarse en cualquier asunto en la Biblia cuando encontramos gracia. Y voy a aumentar el tema domingo, porque es un concepto muy importante. Entonces, eso significa que el resto de la humanidad serán destruidos, pero entre todos, solamente Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, en la Biblia siempre hay ciertas personas que experimentaban gracia, pero mayormente seres humanos no han tenido gracia o no van a experimentar. Ciertas personas, algunos individuos, como Cristo decía, hay que entrar por la puerta estrecha y pocos entrarán. Entonces la gracia del Señor no alcanza a todo el mundo, algunos pocos. Y verso 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ok. Ariseles, usted sabe qué es un varón justo. Una persona que camina en rectitud. Una persona que camina en rectitud. Estamos arribándonos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué significa un hombre justo? que hacía lo correcto. Porque la Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Justo significa, un justo es una persona que ha recibido perdón por todos sus pecados en Cristo.
Nosotros somos, una persona perdonado es una persona justo, que como estaba hablando ayer, que todo el mundo está culpable bajo la ley de Dios, pero algunos han recibido clemencia porque han recibido perdón por sus pecados, y ellos son los justos. Entonces, cuando dice que Noé estuvo un hombre justo, significa que él estuvo un pecador, como éramos nosotros, y ya se recibió perdón por su pecado. Pero dice que él caminó con Dios, caminó Noé. Él fue un hombre, es imposible caminar con Dios y no conocerle. Es imposible. Entonces eran conocidos y obviamente fue un creyente. Entonces se creó en el Señor, fue un hijo de Dios y desde la alba de la humanidad había creyentes recibiendo perdón por sus pecados. Entonces, halló gracia, se recibió perdón por sus pecados, fue declarado justo, no, varón justo. Dice, perfecto en sus generaciones. No sé, ustedes han escuchado a personas diciendo, ¿usted quiere aceptar a Cristo como su único suficiente Salvador? ¿Han escuchado esa palabra suficiente? Significa la suficiencia de Cristo, significa Él es tan suficiente que podemos recibir perdón por todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, por la gracia del Señor. Entonces, nosotros somos perfectamente perdonados. Mi perdón es perfecto. No hay, porque no hay una imperfección con Cristo como perdonador. ¿Me entiende? Él es el Salvador y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nosotros somos justificados por fe. Nosotros somos, en los ojos del Señor, nosotros somos perfectos. No tiene nada contra nosotros. No porque lo que nosotros hemos hecho, pero porque lo que ha hecho Cristo a favor de nosotros. Entonces, nosotros también estamos caminando en un tipo de perfección. Nosotros también somos perfectos en esa generación. ¿Cuál es mi perfección? Mi perfección es Cristo. Mi perfección es que todos mis pecados son perdonados. Yo tengo paz con el Señor, yo no estoy viviendo un conflicto con Él, ni tampoco con el pueblo de Dios. Ok, entonces, Noé tenía esa perfección también. Y la semana pasada habíamos hablando sobre los hijos de Noé, ¿cómo se llaman ellos? Ellos se llaman Jafet. Emi y Pat. Y Cam y Jafet. De nuevo estamos encontrando los hijos de Noé. Engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, porque ellos van a sobrevivir el diluvio también y con sus esposas. Y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Cuál es la idea? Porque dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué es esa corrupción? Otra palabra. Otro. En gente viviendo en grosura, gravemente pecando contra el Señor, gravemente. Y tenemos Dios mirando desde arriba. Y miró Dios la tierra. Y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Todo el mundo, incluyendo Noé también. Pero Noé, porque Noé era un pecador también, tal vez menos que sus vecinos. Pero Noé recibió la gracia del Señor, pero no por obras, simplemente porque
en la Biblia, de vez en cuando el Señor le gusta rescatar a alguien. De vez en cuando encontramos gente siendo rescatados. Y por ejemplo, nosotros, creo que Angie está en Cristo, ustedes están en Cristo, yo también, Aricelis es en Cristo, pero no porque no estamos en Cristo, no hemos recibido la salvación del Señor, porque nosotros somos gente superior a nuestros vecinos. ¿Me entiende? Nosotros somos igualitos a los vecinos, pero el Señor quiso salvar a nosotros. Ojalá que ellos serán salvos también, pero no sabemos. Pero lo que hemos recibido en el Señor es puro por su gracia. No tiene nada con el comportamiento de nosotros. No se puede, compórtate bien y el Señor va a salvarte. No, ese concepto no está en la Biblia. Ok, entonces, y también el mundo está corrompido hoy también, y viene otro juicio en el futuro. Dijo pues Dios a Noé, Noé, yo he decidido el fin de todo ser. Imagínense Noé escuchando, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Va a eliminar todo. Hablando con Noé diciendo que yo me voy a raer la humanidad de la faz de ese mundo. Y él le dijo a Noé, hazte un arca de madera de gofer, que estaba leyendo, es una madera muy duro, que casi indestructible. Hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en la arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces, Noé está recibiendo sus instrucciones. Y de esta manera lo harás. De 300 codos la longitud del arca, fue muy grande. De 50 codos su anchura. De 30 codos su altura. Tenía 3 pisos también ese barco. Fue bien grande. Y según la Biblia, ellos piensan que Noé trabajaba como 100 años haciendo ese arca. Pero hasta ese momento no había lluvia en el mundo. Entonces, puramente por fe, Noé construyó la arca, porque él no supo lo que es lluvia, porque imagínense, él vivía en un desierto en toda su vida, como gente indígena en la selva. Donde vivo yo, cada año tenemos mucha nieve. Ellos van a decir, ¿qué nieve? No sabemos qué es eso. Y hay culturas que no tienen palabra por nieve, porque nunca han visto. Entonces, fue como así con Noé. Pero entonces, por fe, yo no sé qué significa lluvia, y yo me voy a construir un arca si usted quiere. Entonces, yo trabajaba como así por 100 años. Construyéndolo. No sabemos si él tenía ayudantes o parece que él estuvo un hombre próspero también, posiblemente tenía gente trabajando con él a su lado. Y verso, Angie, que dice verso 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Ok, tenemos que entender cuando estamos leyendo, estudiando la Biblia, hay muchas cosas simbólicas. Usamos la palabra también figura, simbólico. Y la arca de Noé es muy simbólica. Por ejemplo,
en el Evangelio de Cristo, podemos imaginar, esa es una arca también. Si alguien quiere sobrevivir la destrucción venidera, hay que entrar en la arca de Cristo, que se llama Evangelio. Y entonces, Cristo decía, yo soy la puerta. Y mi pregunta es, ¿cuántos que entran al reino de los cielos por Cristo serán salvos? ¿Cuántos? ¿Qué porcentaje? Todos, porque la Biblia dice que todos que dice que llaman a mi nombre serán salvos. Entonces, en Cristo, todos serán salvos. Sin Cristo, todos serán perdidos. También con la arca de Noé. Todos que entraban, se salvó. Los que no entraban, no se salvó. Y todo el mundo tenía la oportunidad de entrar la arca con Noé. Pero ellos estaban burlándole. ¿No? Esa es una locura que haces. Usted tiene 100 años trabajando y usted es un loco. Pero Cristo decía, yo soy la puerta. Nadie viene al Padre sino por mí. Anota cuántas puertas tenía la arca. ¿Cuántas puertas? Una, solo una. Y una ventana también. La ventana tal vez simboliza, no sé, la entrada del Espíritu Santo, algo como así. ¿La luz? O la luz, ya, la luz, porque en el Evangelio hay luz. Entonces es muy simbólico. Y Noé es un tipo o figura de Cristo también. Porque Moisés predicaba, la Biblia dice que fue un predicador de justicia. Y todos escuchaban la predicación de Noé, que creían, entraban en la arca y eran salvos también con Cristo. Entonces, él es un prototipo de Cristo. Hay mucho, en la Biblia, hay mucho tipo y prototipo y figura y antifiguras también. Pero entonces, usted entiende lo que estoy diciendo. Ok, una ventana, una puerta, y Noé, un tipo de Cristo. En una manera, todo eso estaba algo profética. Porque hay profetas que hablan y profetas que hacen cosas. Entonces, Noé en su manera estuvo una figura profética. Entonces, ese concepto. Y Angie, ¿qué dice 17? Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne y que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ok, entonces él está hablando con su amigo Noé, revelando todo lo que va a suceder. El verso 18, más estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, ¿qué es un pacto? ¿Qué significa un pacto? Un pacto es como tener un compromiso. Ponerse uno como Un contrato o un acuerdo, como así. Entonces, el Señor acercó a Noé y le dijo, Noé, vamos a tener un pacto. Y ese simboliza también, en la Biblia algo se llama pacto eterno. Hay un pacto entre el Padre y el Hijo Cristo a favor de nosotros. Entonces, y en la Biblia, el pacto eterno, el plan de salvación, fue desarrollado del Padre a favor de nosotros. Y Él acercó a Cristo, según la Biblia, y ellos formaban un pacto. Entonces, ese es algo profético también, siendo Noé un tipo de Cristo, teniendo ese pacto con el Señor. Y
pacto también entre Noé y el Padre simboliza evangelio también, porque evangelio es un pacto de vida. Todos que creen en Cristo, todos que entren al pacto de Cristo serán salvos. Los que no, no. Entonces, nosotros somos salvos en cierta manera por pacto de Cristo, porque el pacto tiene las promesas que pertenecen a nosotros. Y las promesas del pacto son derechos que nosotros tenemos en el reino de los cielos, comprado por Cristo. Entonces, también el Señor estableció ese pacto entre él y Noé, y los que eran impactados por ese arca, como Dios le dijo, mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo, como toda la humanidad, lo que cree en cualquier rincón del mundo, serán salvos. Resulta de que hay un pacto entre Cristo y el Padre. El verso 19 dice, de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Y pienso que ese simboliza de todas las tribus y lenguas en el mundo. Algunos están siendo rescatados. Personas que no hablan ninguna palabra que podemos entender, llevan diferente ropa, pelo diferente, todo. Entonces, en toda la humanidad, gente está entrando a Cristo, como los animales entraban en la arca. Y 20 dice, de las aves, según su especie, de las bestias, según su especie, de todo reptil de la tierra, según su especie. Dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y ese tema de dos es un concepto que se consigue en toda la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia se encuentran los justos y los injustos, gentiles y los judíos, noche y día. Hay miles de ejemplos de dos. Entonces estamos encontrando ese concepto, entrado en dos por dos. Y usualmente por ejemplo, cuando encontramos, por ejemplo, los justos y los injustos, tenemos tipo y antitipo, o tipo y antitesis, tesis y antitesis, extremos. Porque en la Biblia Cristo tocaba el tema, hay los que tienen van a recibir más, los que no tienen no van a recibir nada. Entonces es todo o nada en la Biblia. Entonces la Biblia es un libro de extremos, los que serán salvos, los que van a perder. Entonces son ese concepto de dos cositas se consigue en toda la Biblia, incluyendo acá, entrando dos por dos, pero hembra y macho, tenemos extremos también. Entonces, verso 21 dice, toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, servirá de sustento para ti y para ellos. Entonces, antes, yo no sé cuántos años antes, él empezó llenando la arca, cumpliéndolo y llenándolo con alimentos por todos esos animales y de su familia también. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, él fue un hombre obediente y fue un creyente. Y él caminaba por fe, mucho fe. Ya. Entonces, fue un hombre de Dios, un
un amigo de Dios, tenía esa relación de caminar juntos y el Señor le explicaba todo lo que tenía intención para hacer la próxima semana. Stanley va a estar con ustedes y ustedes van a encontrar el próximo capítulo del diluvio. Pero para nosotros tenemos que entender que el mundo fue lleno con maldad. La gente era mala, haciendo grosuras que nosotros casi no queremos hablar en público, esas cosas. Y también hasta hoy día el hombre no es, un hombre, un ser humano, no es bueno por naturaleza, es malo por naturaleza. Porque cuando Adán pecó, el pecado entró la raza, nosotros éramos contaminados Con el pecado. con el pecado de Adán. Entonces es importante porque podemos entender, ok, por esa razón entiendo por qué el hombre tiene que ser nacido de nuevo, porque por naturaleza, el hombre, yo he dicho muchas veces que el hombre natural, el ser humano sin Cristo, más o menos es un animal. Matamos y robamos, hurtamos, molestamos niños y un ser humano realmente es una bestia, aparte de Cristo. Y ese es según la palabra de Dios. Tenemos la observación y también es la opinión del mismo Dios. Entonces, ¿usted tiene preguntas o observaciones o algo por decir? Ariceles, ¿usted tiene una pregunta? No, pastor, todo quedó claro. Ya, ese capítulo es duro, pero también es claro, no es muy oscuro. Pero tenemos que entenderlo porque entendiendo que como así es la raza de seres humanos, vamos a eliminar ese concepto que la salvación es por buenas obras. Porque si alguien es malo por naturaleza, no tiene buenas obras. Ese es un invento, es una mentira. Lo que nosotros tenemos por naturaleza. No estoy hablando de los que están en Cristo, estoy hablando de los que no están en Cristo, no tienen ninguna buena obra, porque hacen malas cosas, como nosotros hicimos cuando éramos nosotros en el mundo también. Ok, hermana Ariceles, ¿usted quiere cerrarnos con oración? Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, bendito Dios, por la enseñanza, Señor, de tus escrituras. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nos estás enseñando, Señor, a través de esta palabra poderosa. Mi Dios amado, gracias, Señor, bendice a nuestro pastor, que mi Dios amado, a cada hermano, Señor, que está participando, mi Dios de la gloria, que siga, Señor, revelación del reino de los cielos, Señor, para nuestras vidas, a través de las escrituras santas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Dile saludos a Richard mañana también. Ok, pastor. Ay, buenas noches y saludos a la señora también. Ok, está bien. Ay, chao luego.